Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Giancarlo Caramelino y mi persona, Héctor Pérez. Y vamos a hablar sobre la práctica factores que influyen en la solubilidad de las disoluciones, efecto de la temperatura y naturaleza del soluto y el solvente. El objetivo general de la práctica es analizar la variación de la solubilidad en una disolución en función de la naturaleza de las sustancias que la conforman y su temperatura. Objetivos específicos tenemos tres. El primero, verificar cualitativamente cómo afecta la naturaleza del soluto y el solvente la solubilidad de una solución. Segundo, estudiar la influencia de la temperatura sobre la solubilidad de una disolución de cloruro de sodio y agua. Tercero, graficar y analizar la curva de solubilidad de cloruro de sodio. A continuación, realizaremos la parte experimental de la práctica, empezando por el efecto del soluto y del solvente en la solubilidad de las disoluciones. Y empezamos con la parte A, que sería la variación del soluto. Bueno, aquí para realizar las soluciones tenemos en cada vaso de vidrio 20 mililitros de agua. Al primer vaso, que tiene los 20 mililitros de agua, le vamos a agregar 2 gramos de cloruro de sodio. Para el segundo, 2 gramos de bicarbonato. Y para el tercero, 2 mililitros de ácido acético, que en este caso estamos utilizando vinagre. Procederemos a mezclar cada uno de estos compuestos con el agua para observar qué tan solubles son. Mezclamos los 2 gramos de cloruro de sodio con el agua y podemos ver que poco a poco se empieza a hacer más soluble y los granos de sal se empiezan a desaparecer y la mezcla se torna mucho más homogénea. Aquí, si lo pueden observar, se ve la mezcla totalmente homogénea y ya se le agregó la sal. Es decir que la sal es bastante soluble en agua. Ahora procederemos a agregar los 2 gramos de bicarbonato de sodio, que a pesar de que los mezclamos y tratamos de diluir, vemos que la mezcla se torna heterogénea, es decir, es poco soluble en agua el bicarbonato de sodio. Después les estaremos explicando el porqué. Aquí pueden observar, se ve una mezcla claramente heterogénea, a diferencia de lo que se había hecho con la sal. Ahora el ácido acético, que también es conocido como el vinagre, 2 mililitros en 20 mililitros de agua, lo mezclamos y podemos ver también que el ácido acético es muy soluble en agua. Por observación determinamos la solubilidad de las disoluciones. La disolución 1 podemos apreciar que es una disolución soluble, puesto que el cloruro de sodio y el agua es prácticamente imperceptible en la mezcla. En la número 2, disolución compuesta por bicarbonato de sodio y agua, sí se ven pequeños grumos asentados en el fondo del vaso, lo que indica que es insoluble. En la disolución número 3, compuesta por ácido acético y agua, también es prácticamente imperceptible, por lo que es soluble. En la parte B del experimento vamos a tomar como variación el solvente. Entonces aquí tenemos 10 ml de agua destilada, 10 ml de etanol y 10 ml de acetona. Entonces procedemos a mezclar eso, cada uno con 5 mililitros de aceite. Ahora procederemos a mezclar etanol con aceite. Ahora procederemos a hacer la mezcla de acetona con aceite. Vamos a explicar qué fue lo que pasó en cada una de estas soluciones. En la solución número 1 de agua con el aceite, podemos ver que el aceite está por encima del agua, ya que resulta mucho más denso que el agua. ¿Por qué no se unen el agua y el aceite? El agua está constituida por puentes de hidrógeno, mientras que el aceite está constituido por puentes de carbono donde actúan fuerzas de Van der Waals. Aquí esta mezcla tiene etanol con aceite. Vemos que, a diferencia del agua, aquí el aceite está un poco quizás más abajo, pero resulta porque el etanol es más denso que el agua. Aquí lo que ocurre es que el etanol es no polar, por tanto resulta insoluble. Esta disolución tiene acetona con aceite. En teoría debería ser totalmente soluble, pero ¿qué sucede?
ante, bueno, no poder tener la propia acetona pura de laboratorio. Y recordemos que la acetona de uñas suele tener agua y otros ingredientes, que es lo que quizás hace que se vea un poco separada. Pero esta mezcla es soluble ya que ambas son polares. A continuación vamos a estudiar el efecto de la temperatura en la solubilidad de una disolución de sal o cloruro de sodio. Ahora vamos a proceder a mezclar 5,4 gramos de sal que ya tenemos pesada con 15 mililitros de agua con el fin de disolver el cloruro de sodio. Bueno, aquí como se logra observar, ya está disuelto el cloruro de sodio en agua. Procedemos a tomar la temperatura. Y finalmente obtenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Bueno, ahora procedemos a calentar la disolución. Queremos aumentar la temperatura del sistema, ya que esto va a generar que se rompan los enlaces, por lo tanto las moléculas se unirán de manera mucho más fácil, lo que hará que aumente el proceso de disolución. A continuación agregamos 0,2 gramos de cloruro de sodio a la disolución. Viendo que sin necesidad de batir ni nada ya diluyó el cloruro de sodio, procedemos a tomar la temperatura. Y nos da una temperatura de 45 grados centígrados. Volvemos a realizar el mismo procedimiento y agregamos nuevamente 0,2 gramos de cloruro de sodio. Viendo que nuevamente gracias al aumento de temperatura se homogenizó, procedemos a medir la temperatura a ver qué temperatura tiene en estos momentos. Viendo lo que nos arroja el termómetro, nos arroja una temperatura de 62 grados. Nuevamente volvemos a agregar 0,2 gramos de cloruro de sodio para ver cómo se diluye gracias al aumento de temperatura. Hay que aclarar que, bueno, lamentablemente por quizás llamémoslo de esta manera falta de material, el termómetro que tenemos no nos alcanza para medir hasta 100 grados, pero dejaremos que la disolución empiece a hervir. Al desarrollar la parte experimental expuesta, es posible realizar cálculos necesarios para estimar la solubilidad del cloruro de sodio utilizando la siguiente ecuación, donde solubilidad es igual a los gramos de cloruro de sodio sobre los gramos de agua por 100. Por ejemplo, para 5,4 gramos de cloruro de sodio, la solubilidad sería entonces los 5,4 gramos de cloruro de sodio sobre los 15 gramos de agua. Este dato lo obtenemos a partir de que el agua, su densidad es de 1 gramo por mililitro. Entonces fueron 15 mililitros de agua lo que utilizaron, son 15 gramos de agua. Por 100, esto me da un igual a 36 gramos de soluto por 100 mililitros de solución. El mismo procedimiento se debe repetir para calcular las distintas solubilidades. Para calcular el margen de error se tomará en cuenta los datos teóricos de solubilidad del cloruro de sodio. Este parámetro se calcula con la siguiente fórmula. Porcentaje de error es igual al valor absoluto de la temperatura experimental menos temperatura teórica entre la temperatura teórica por 100, dando como resultados los que se ven en la tabla. Muchas gracias. En la discusión de resultados podemos decir de que debido a los solutos que se encontraban eran resultados que iban a ser sumamente predecibles, ya que por ejemplo el agua es un compuesto sumamente polar, ya que en él se forman puentes de hidrógeno,
En el cloruro de sodio se forma un átomo positivo de sodio y un átomo positivo negativo de cloro, perdón, que eso hace que sea un compuesto sumamente polar, un soluto sumamente polar. Lo mismo sucede con el ácido acético, es un soluto sumamente polar. Por su parte, el bicarbonato de sodio no es tan así. De hecho, en agua no es posible su solubilidad, solamente en pequeñas porciones. Lo mismo sucede con los otros solutos como lo son el aceite vegetal y la acetona. Ambos son no polares, por ello es magnífico el nivel de solubilidad que tienen entre ambos. Pero el etanol y el agua, como ambos son sustancias polares que forman puentes de hidrógeno, no hay posibilidad de que se mezclen con el aceite vegetal. Se ha llegado a la conclusión también de que al aumentar la temperatura, de la misma forma aumenta la solubilidad, como ocurrió con el cloruro de sodio. Esto debido a que al incrementar la energía se rompen los enlaces intermoleculares, lo que facilita la unión de moléculas soluto-solvente, como sucedió con el cloruro de sodio, que al ir agregando cloruro de sodio, pero aumentando la temperatura, disolvía muy fácilmente. Por otra parte, en el porcentaje de error, quizás hubo cierto porcentaje de error debido a quizás un leve falla en el manejo de la balanza analítica, no ver bien la medición del termómetro, quizás por eso hubo cierto porcentaje de error.